¿Cómo están? ¿Seguro? ¿No se oye? Okay. Pues nuevamente damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar junto a ustedes. Ha sido una bendición poder regresar a Mérida, un lugar que amamos, un lugar que está en nuestro corazón, un lugar donde nos sentimos como en casa. Hay un dulce espíritu aquí en Mérida. Yo no sé qué es lo que es, pero sí sé que es el Espíritu de Dios. Y también creo que el hecho de que ustedes toman mucho café lechero, eso los mantiene contentos a ustedes. A mí me mantiene contentísimo. Y doy gracias al Señor por estar aquí. Doy gracias al Señor por la invitación del pastor, que desde que lo conocí es como si fuera un padre para mí. Y qué bueno, qué bueno. Qué bueno que podemos tener ese amor. Y Raquel también es como una madre para Lili. Y qué bueno, nos sentimos tan gozosos, tan contentos de poder tener unos padres aquí en Mérida que nos aman tanto. Entonces, mis amados hermanos, hemos estado teniendo un tiempo excelente de predicación, de adoración. De verdad que mire, la adoración ha sido algo precioso. Ayer tuvimos un tiempo tan precioso de adorar al Señor. Y qué bueno que el pueblo de Dios tiene ese espíritu de adorar a Dios. Y que hoy también, este tiempo que tenemos aquí de la palabra, sea un tiempo de adoración para el Señor. Podamos adorar al Señor a través de la predicación de la palabra y a través de recibir y aplicar la palabra a nuestras vidas. Que eso sea una adoración que ofrecemos a nuestro Dios. Yo quisiera, hermanos, que usted tenga su Biblia abierta ahí en Juan capítulo 18 y vamos a estar mirando los versículos 1 al 11. Y de ahí vamos a extraer aquellas enseñanzas que tiene Jesús para nosotros, porque nos deja un gran ejemplo de cómo enfrentar a tiempos peligrosos. Nos deja un ejemplo que podemos nosotros, de una manera práctica, aplicar a nuestra vida. Y esa es mi esperanza, esa ha sido mi oración, que podamos nosotros salir de aquí aplicando esos principios que se desprenden de esa porción de la Escritura, aplicándolo a nuestra vida, aplicando a una sociedad que se torna cada vez más hostil, más peligrosa para nosotros. Entonces, voy a leer esa porción de la palabra, después oramos y nos montamos en el tren. Nos montamos en el tren de la palabra de Dios, en el tren de la gracia de Dios. Yo le decía al pastor que el tren de la gracia de Dios está pasando por Mérida. AMLO está construyendo un tren, el Tren Maya, pero Dios está construyendo un tren mejor que ese. Y es el tren de la gracia de Dios que se ha detenido aquí en Mérida para este tiempo, en este momento. Y lo bueno es que todos están invitados a montarse en el tren. A algunos se les va a ir el tren, no se van a montar, pero ellos se lo van a perder.
Y nosotros estamos montados en este tren. Y gloria a Dios por eso. Porque ha sido Él, ha sido por su gracia que Él nos ha montado en este tren. Y es un tren que a veces presenta retos, oposición, sufrimiento, pero nosotros seguimos montados en el tren. Porque es mejor montarse en el tren de la gracia que en cualquier otro tren que pueda proponer la religiosidad o el mundo. Así que siéntase confiado de que usted va en el mejor tren, en el tren de la gracia de Dios, que se ha manifestado aquí en Mérida por varios años y usted se ha montado en este tren. Así que vamos a leer la palabra de Dios, el Evangelio según Juan, capítulo 18, versículos 1 al 11. Dice: después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas y antorchas y armas. Y Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Y él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos, y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron ellos. Y respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Esta es la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a entenderla, que me ayude a mí a enseñarla, a predicarla correctamente y nos ayude a todos nosotros a aplicarla en nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las palabras de Cristo. Porque el gran yo soy se enfrenta a situaciones difíciles, pero con confianza, Señor. Con entrega, Señor. Para demostrarle al mundo su bondad, su misericordia, su gracia, su amor. Padre, y que nosotros seamos imitadores de Cristo en la medida que enfrentamos tiempos peligrosos. Pero que vayamos con la confianza de que vamos con un Dios peligroso, más peligroso que los tiempos peligrosos, Señor. Ayúdanos a aplicar los principios que se desprenden de esta porción de tu Escritura, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El contexto de lo que estamos mirando en esa porción de la Escritura ya sale después que Jesús acaba de tener una conversación con los discípulos. Es un discurso que comienza
ya en capítulo 12, capítulo 13 del Evangelio de Juan, y culmina con la oración sacerdotal de Jesús. Jesús va camino a la cruz. Jesús se detiene antes de salir a enfrentar lo que pudiera ser un gran peligro para su vida. Pero Jesús se había detenido en el capítulo 17, en la narrativa de Juan, nos deja ver la oración de Jesús, esa oración sacerdotal, donde Jesús ora por sí mismo, ora por los discípulos y ora por aquellos que habían de creer en Él. Y en ese grupo estamos cada uno de nosotros. Imagínense por un momento que Jesús está orando por nosotros. Jesús, como el sumo sacerdote, el gran sacerdote, está orando por nosotros, está intercediendo por nosotros. Y eso no es poca cosa, eso es algo grandioso, que el Dios, creador del cielo y de la tierra, se digne de orar por nosotros. Eso es maravilloso. Eso es algo tremendo. Y en la oración que Jesús le hace al Padre, Él le dice en el versículo 17 del capítulo 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos, que la palabra que va a ser expuesta haga o cobre efecto en nuestras vidas. Que esa palabra nos santifique, nos lleve a una santificación progresiva, ascendiente, de tal manera que nosotros podamos parecernos más a Cristo, que es la idea, en fin, esa es la idea del cristianismo. Dios trabajando en nosotros de diferentes maneras para formar la imagen de Cristo en nosotros. Y si ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces nos viene a bien, nos hace bien que nosotros miremos las enseñanzas de Cristo y cómo Cristo actuaba en cierto y determinado momento de su vida. Y entonces en el capítulo 18 ya vemos a Cristo que está camino a la cruz enfrentando a aquellos que lo iban a acorralar, a apresar, a detener. Pero hay algunas cosas que ver en el texto que son importantes. Y yo quiero que veamos en los primeros 4 versículos, vamos a ver la divina resolución de Cristo, la determinación, la valentía de Cristo. En ese primer punto vamos a ver eso. En el segundo lo que vamos a ver es el divino poder de Jesús, que lo veremos en los versículos 5 y 6. Después veremos su divino amor y finalmente su divina justicia. Todo eso lo vamos a ver y eso nos debe animar a nosotros a enfrentar la vida con valentía, como Cristo la enfrentó en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos. Dice ahí la palabra de Dios. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Y usted se puede preguntar, ¿y qué es eso? ¿Qué significa eso? En español yucateco, ¿qué es lo que está tratando de decir ahí? ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús? Ese torrente de Cedrón era como un pequeño arroyo donde pasaba la sangre de los sacrificios del templo que se hacían en el templo. ¿Sabe que cuando venía la fiesta, venía el tiempo de sacrificar a todos aquellos animales, por ahí pasaba la sangre de ellos? Y por ahí es que pasa Jesús.
Por ahí va Jesús. ¿Y a dónde iba? Dice que iba camino a un huerto. El huerto. El otro huerto. El huerto donde Jesús iba a experimentar un profundo sufrimiento, donde la narrativa de los evangelios nos dicen que Jesús estaba en tanta agonía en aquel lugar que llegó a sudar gotas de sangre, porque el peso de la ira de Dios iba a recaer sobre Jesús. La ira de Dios que usted y yo nos merecíamos cayó sobre la persona de Cristo. Y eso era una carga pesada, pero una carga que Cristo estaba dispuesto a llevar. Donde había un huerto en el cual entró Él con sus discípulos. Y también, fíjese quién iba con Él, semejante personaje. También iba con Él Judas, aquel que Jesús sabía que lo iba a traicionar, porque ya Jesús, cuando se reúne en el aposento alto y tiene aquellos que llamamos la última cena del Señor, Él había predicho que había uno que lo iba a traicionar. Pero qué bueno que aún Jesús sabiendo eso, Jesús sabe que hay un plan, que su vida responde a un plan divino, que Él no está dispuesto a alterar, porque es un plan que se concibió antes de la fundación del mundo. Ya el Señor tenía a Jesús preparado para ser sacrificado en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y el plan de Dios se tiene que cumplir. Y ahí estaba Judas, el que lo iba a entregar. Y conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces, vemos que Jesús, a pesar de lo que va a enfrentar, vemos que Él está dispuesto a salir, que Él está dispuesto a enfrentar. Él está dispuesto a enfrentar lo que viene para Él. Y la pregunta es si nosotros estamos dispuestos, como Jesús, a salir. Dice el primer versículo, Jesús salió con sus discípulos. Jesús salió con sus discípulos. Y si hay algo importante que nosotros debemos recordar como iglesia, es que nosotros no podemos acomodarnos aquí en la iglesia. La iglesia tiene que salir. Y tiene que salir y enfrentar los retos y los tiempos peligrosos, pero hacerlo de la manera que Cristo lo hizo. Tenemos que enfrentar retos, peligros, persecución, todo lo que viene, pero tenemos que tener la valentía que Cristo tuvo. Cristo salió, iba con ellos a enfrentar a aquellos guardias de la guardia romana que venían a buscarlo y también aquella élite religiosa del pueblo judío que también estaba ansioso de ver a Cristo crucificado. Estaban ansiosos de ver a Cristo derrotado. Y fíjense las dos fuerzas que se oponen a Cristo. Se opone la fuerza del gobierno y la fuerza de la religión. La religión es peligrosa, hermanos. La religión ha sido capaz de cometer atrocidades a través de la historia. Si nosotros vemos y miramos a la historia, nos damos cuenta que hubo un período de alrededor de 600 años donde los cristianos verdaderos fueron perseguidos
por aquello que se le llama la Inquisición. Y uno de aquellos hombres que fueron perseguidos durante la Inquisición fue aquel hombre llamado Cipriano Valera. Y uno de los hombres también que fue perseguido fue Casiodoro de Reina, de donde nosotros sacamos el nombre de la Biblia esa que tanto conocemos, la Reina Valera. Y este hombre, Casiodoro de Reina, él estaba en un monasterio en España, pero cuando él conoce la verdad que proponía Lutero, aquello cambió su vida. Y este hombre enfrentó grandes persecuciones de la Iglesia Católica cuando él decide salir y irse a Ginebra, donde estaba Calvino. Calvino, que estaba predicando las doctrinas de la gracia. Y él vaya, Casiodoro de Reina vaya, él quiere conocer a Calvino. Pero allí tuvieron un choquecito, él y Calvino, porque Calvino, la proposición, lo que proponía Calvino es que la iglesia debía estar unida con el Estado. Pero Casiodoro de Reina se oponía a eso, aunque Calvino es uno de los grandes teólogos de la historia del cristianismo, que admiramos y amamos las cosas que él nos enseñó, pero ahí Casiodoro de Reina consideraba que él estaba equivocado y salió de ahí, se fue de Ginebra, se fue a Alemania y allá comienza a traducir la Biblia que había traducido Lutero y comienza hasta que finalmente es capaz de traducir la Biblia y se publicó la Biblia del oso. La Biblia del oso, que es un oso así como atrapando en la portada un panal de miel. Pero como los católicos no querían que la Biblia estuviera en las manos de las personas común y corriente, porque recuerdan que en aquellos tiempos la misa se daba en latín. De manera que la gente que no entendía, la mayoría no entendía el latín, no podían ni entender la misa en aquellos tiempos. Y aquello le hizo ruido en el sistema a Casiodoro de Reina, y él no quería que eso sucediera. Quería que la gente tuviera la Biblia en su mano, la Biblia en la mano, que ellos pudieran llegar y sacar las enseñanzas de la Biblia y llegar a sus propias conclusiones, que no tuvieran que depender de un sacerdote que les dijera cómo debía hacer las cosas. Y por eso él enfrentó gran persecución, pero lo enfrentó con valentía. La enfrentó de una manera que demostró verdaderamente que él era un cristiano y daba muestra del fruto del Espíritu en su vida. Él había entendido estos principios de cómo Cristo trataba con la oposición. Y usted y yo lo debemos entender. Estaba Judas ahí con Cristo, no importa. Mi misión no la va a detener Judas. Yo voy camino a la cruz. Yo voy camino a que se cumpla el propósito divino de Dios en mi vida. Nada, mis amados hermanos, sorprenden a Jesús. Jesús, siendo Dios con nosotros, Emmanuel,
Jesús sabe todo lo que va a acontecer. En Juan 10, 17 al 18, dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino yo. Yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Juan 12, 23 dice: Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y la misma expresión se repite en Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Estaba enfrentando Cristo a su captura, estaba enfrentando Cristo a los poderes del Estado, estaba enfrentando Cristo a los poderes de la religión, y eso usted y yo lo vamos a enfrentar. Usted y yo vamos a enfrentar esos tiempos peligrosos. El Estado va a arremeter contra la iglesia y la religión. Los religiosos también van a arremeter contra aquellos que hemos entendido que esto no se trata de religión, sino que se trata de una relación con Cristo. Que es más importante una relación con Cristo que cualquier conducta moral que nosotros podamos exhibir, porque esto va más allá de lo que nosotros podamos ofrecer. Y si bien nosotros debemos, sí, guardar los mandamientos de Dios, pero esto se trata de mucho más, esto va más allá. Esta relación con Cristo ya no es una relación que condena al caído, es una relación que restaura al caído. Es una relación que alcanza al caído, que demuestra su amor al caído, que aún aquel que es nuestro enemigo, que puede estar cerca de nosotros, le demuestro gracia, le demuestro amor, le demuestro favor. Este es el Cristo que nosotros hemos conocido. Y esos principios que Cristo aplica son los principios que usted y yo tenemos que aplicar a nuestra vida. Porque la historia en que nosotros estamos viviendo demanda de hombres y mujeres valientes que enfrenten la vida con la valentía, que enfrenten los peligros con la valentía que Cristo enfrentó los peligros. La iglesia de estos tiempos tiene que tener una fe inconmovible. La iglesia de estos tiempos necesita de hombres y mujeres con convicciones profundas, fundamentadas en la verdad de Dios, que exaltan a Dios para la gloria de Dios. Y eso lo conocemos como las doctrinas de la gracia. Hombres y mujeres que lleguen a ser trofeos de la gracia de Dios. Y ese es usted y ese soy yo. Hombres y mujeres que enfrentan los desafíos de los tiempos peligrosos con la valentía, con la resolución, con la determinación, sabiendo que vamos a ser odiados. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo os odiará, dijo Jesús. Por eso en su oración sacerdotal él dice: guárdalos del maligno. Pero nosotros seguimos adelante. Nosotros tenemos una bandera diferente, que es la bandera de Cristo. Es la bandera de la cruz de Cristo. Es la bandera del cristianismo puro y verdadero. Y nada ni nadie nos debe amedrentar ni detener. Nada. La hora demanda de hombres y mujeres valientes, que entiendan lo que el mismo Juan, que nos da esta narrativa, dijo allá en primera de Juan 4:4. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes
que el que está en el mundo. Y el llamado es un llamado a ser valiente y a imitar eso que Cristo hizo, enfrentar el peligro. Dice que salió. Podía haber tomado otro rumbo, otro camino para evitar, pero él iba camino a la cruz, donde allí se iba a efectuar la redención de usted y la mía, donde allí él iba a derramar su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Y nada lo iba a detener, porque estaba en el propósito de Dios que eso sucediera así. El versículo 3 dice: entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas y antorchas. Judas estaba preparado. El enemigo está preparado. Pero nosotros también estamos preparados. Nosotros tenemos la espada de la palabra de Dios. Ellos tienen la espada de hierro. El Estado tiene una espada que arremete contra nosotros, contra el cristianismo. Pero nosotros tenemos una espada diferente, que es la espada de la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo. Es una espada que está disponible para usted y para mí. Dice Jesús, continuando, versículo 4, Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió, enfrentó el peligro, salió y les dijo: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Como Jesús le está diciendo: a ver, ¿a quién es que están buscando ustedes? Y ellos le dijeron, dice ahí el versículo 5, a Jesús el Nazareno. Le respondieron y les dijo: yo soy. Yo soy. Quizás si hubiera sido nosotros que enfrentamos la persecución, dice, ¿a quién? Ni hubiéramos preguntado primeramente a quién busca, ni hubiéramos enfrentado el peligro. Y si nos preguntaran, hubiéramos dicho, yo. No, yo no. Miren a ver a mi papá Orlando Collí. Yo no soy. Es posible que nosotros reaccionáramos así, pero Cristo no es así. Cristo es diferente. Entonces, ¿a quién buscan? Cristo no puede mentir. A Jesús el Nazareno y le dice: yo soy, ese soy yo. Y ustedes recuerdan, esas palabras son las palabras que vemos allá en el Antiguo Testamento cuando Dios se reveló. El gran yo soy. Cristo es ese yo soy. Cristo es el gran yo soy. Y cuando Cristo pronuncia esas palabras, hay un poder detrás de esas palabras tremendo, incalculable. Mire lo que causa las palabras de Cristo. Y les dijo: yo soy. Y retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Ustedes se imaginan eso? Cristo simplemente al mencionar su nombre, el gran yo soy, ni había que sacar ni una espada. Mencionó el nombre de Él. ¿Quién es Él? Y ¡pum! La gente se cayeron. Los derrumbó sin tirar ni una piedra. Solamente al hablar Cristo, yo soy, ¡boom! Se da un milagro. Verdaderamente eso es un milagro de parte de
de Cristo, la gente se cayeron. No como se caen esos que soplan por ahí, esos que andan soplando gente y se caen. No, no, no. Este es Cristo. Este es Cristo que dice yo soy y boom, la gente se cae. Ahora, mis amados hermanos, ese mismo nombre está disponible para usted y para mí, el nombre de Cristo, el nombre que está sobre todo nombre. Cuando venga el momento de peligro en nuestra vida, tenemos que hacer aplicación de eso. Y usted es cristiano, usted es cristiano. Y uno así. ¿Será conmigo? No, sí, yo soy cristiano. Yo soy de Cristo. Yo soy de Jesucristo. Y usted con toda confianza, con toda valentía, enfrente la oposición en el nombre de Cristo. Con el nombre de Cristo. El nombre que está sobre todo nombre. Y nada, ninguna oposición puede venir contra eso. ¿Qué puede ser que pase? Que cuando usted enfrenta la oposición, alguien decida matarlo. Y yo sé que nosotros decimos, estoy loco por irme con Cristo. Pero casi nadie se quiere ir, de verdad. Pero si llega el momento que tenemos que irnos, gracias hermano, si llega el momento que tenemos que irnos, nos vamos, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros no somos de aquí, nosotros somos del cielo. 2 amén, 2 amén. Yo creo que faltan más amén ahí. Nuestra ciudadanía está en el cielo, mis amados hermanos. Amén. Y si la ciudadanía no está en el cielo suya, usted necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y hoy es un buen día. No lo deje para mañana, porque la Biblia dice que Cristo viene y no sabemos cuándo vengan. Y sí tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que vemos el divino poder de Cristo al solamente pronunciar su nombre. Yo soy el que soy. Yo soy Yahweh, yo soy Jehová, yo soy Adonai, yo soy todos los nombres de Cristo, yo soy. Y en eso hay poder. Hay poder en las palabras de Cristo. Hay poder cuando Cristo pronuncia su nombre, la gente cayeron. Qué bueno que tenemos un Dios que tiene tanto poder, que no se deja intimidar por los tiempos peligrosos. Yo soy. Y dice, y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Y respondió Jesús, no les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y ahí es donde nosotros vemos el divino amor de Jesús. Jesús había dicho anteriormente en la oración sacerdotal, Él había dicho que aquellos que me diste, ni uno se perdió. Y esto se cumple aquí también. Cristo está dispuesto a poner su vida por los discípulos. Yo soy, pero dejen a estos ir. A mis discípulos, déjenlo ir. El amor de Cristo manifestado. La demostración de amor por sus discípulos. Un amor supremo, un amor protectivo,
un amor que está disponible para usted y para mí, el amor de Cristo. El amor de Cristo que nos protege, que en medio de los tiempos difíciles, en medio de la dificultad, el amor de Cristo está ahí. Usted tiene que entender que en los tiempos difíciles Cristo estará a su lado, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la confianza que tenemos, que en la medida que nosotros vamos y enfrentamos los tiempos peligrosos, el amor de Cristo nos acompaña. El amor de Cristo no nos abandona. El amor de Cristo no lo abandona a usted cuando usted está en los tiempos de sufrimiento más difíciles de su vida. Cristo está ahí. Cristo está ahí con su ternura, con su amor. El gran reformador Lutero, cuando se sentía desanimado, cuando se sentía deprimido, él se refugiaba en el Salmo 46, de donde sale la canción, el himno que cantamos: Castillo fuerte es nuestro Dios. De ahí él sacó la letra. Y yo quisiera que fuéramos ahí para ver lo que dice ese salmo, porque ese salmo es importante para cada uno de nosotros. Es un salmo donde nosotros podemos encontrar refugio y hallar descanso en Él, en el Señor. Y mire cómo dice el salmista ahí en el Salmo 46. Dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Algunas versiones dicen nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran de la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramarán las naciones, se tambalearon los reinos. Dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Eso sucedió cuando los egipcios venían detrás del pueblo de Dios antes de llegar al mar rojo, y ellos se encuentran delante del mar rojo. Y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Y Dios le dice a Moisés: extiende tu vara, y ¡bum!, el mar se abrió y todos los carruajes de los egipcios quedaron ahí enterrados en las aguas de ese mar, porque no hay enemigo que se levante contra el pueblo de Dios que pueda más que el pueblo de Dios, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco de los egipcios se quebró. Lo quebró. ¿Quién lo quebró? Dios. El arco, parte la lanza. Fíjese bien. El arco a larga distancia lo quebró Dios. La lanza a corta distancia también la quiebra Dios. El arco de la oposición, la lanza de la oposición que viene, que arremete contra ustedes, Dios es capaz de quebrarla y quema los carros en el fuego.
Y mire cómo termina, cómo culmina el salmista. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El pueblo de Dios tiene un Dios grande y poderoso, más grande que los tiempos peligrosos. Por encima de todo está nuestro Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este es el Dios que tenemos nosotros. Este es el Dios del cual estamos leyendo. Este es el Cristo que hemos conocido. Y vemos también, aparte del amor de Dios, vemos la justicia de Dios. Ahí en Juan capítulo 18. Mire cómo se manifiesta la justicia de Dios en los versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Después le dijo a Pedro: Jesús, mete la espada en la vaina. En dominicana dijeran: guárdate esa vaina. Guarda la vaina, que eso es una vaina, eso no sirve para nada. Una vaina no sirve para nada. Guárdatela. A veces nosotros queremos enfrentar los peligros y las dificultades con nuestra propia fuerza. Pero no es así. No es así. Y Cristo, a pesar de lo que acaba de cometer, un crimen que acaba de cometer Pedro, pero en el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 22, versículo 51, vemos, aquí no nos los dice, pero en aquel sí nos dice que Cristo le sanó la oreja al guardia. ¿Ah? Eso es una muestra no solamente de la justicia de Dios manifestada, porque Cristo sabía lo que decía Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces Cristo quería demostrar su justicia delante de la guardia, delante de los sacerdotes, y le sana la oreja, le pega la oreja. Y en aquel tiempo no había goma loca, ni había crazy glue, ni nada de eso. Se la pegó ahí. Una demostración de la justicia de Cristo y una demostración también de amor y misericordia para Pedro. Usted se imagina que hubiese pasado si no le pega la oreja al guardia. ¿Qué hubiera pasado con Pedro? No hubiera hecho el cuento Pedro. Pero Cristo está ahí. En ese momento que usted desenvaina la espada, que quiere acabar con toda la sociedad, por toda la injusticia, por todo lo que está haciendo la sociedad, en ese momento usted lo que tiene que guardar la vaina, guardar la espada, meterla en la vaina, guarde su espada, no sea un cristiano contencioso. Una de las cosas más tristes que vemos hoy en día es que el cristiano se pasa la vida contendiendo en las redes. No caiga en eso, no caiga ahí. Si va a poner algo en las redes, que sirva para la mutua edificación del pueblo de Dios y que dé un testimonio delante de la sociedad que no importa, a pesar de todo, a pesar
de que hay 9 millones que pertenecen a la LGBTQ+ en Estados Unidos, y aquí en México se calcula que hay 5 millones. No importa, esa gente son pecadores que necesitan ver el amor de Cristo en persona. Necesitan ver que a pesar de su pecado nosotros somos capaces de amarlo y apuntarle a la verdadera espada, la espada esta que tenemos, no la espada que sacó Pedro. Y algunos de nosotros somos unos Pedritos, porque nos gusta mucho la espada afilada, pero una espada que responde a los deseos de la carne. No demuestran el amor de Cristo. Y el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que demuestre el amor de Cristo, la justicia de Cristo. No podemos escondernos del mundo. Nosotros tenemos que estar en el mundo y dar testimonio del mundo. Señor, te pido que no los saques del mundo, que los dejes en el mundo, dijo Cristo, pero guárdalos del maligno. Esa fue la oración de Cristo. Nosotros como pueblo de Dios no podemos llenarnos de ira, de amargura, de rencor por lo que está pasando en el mundo. El mundo necesita ver que nosotros somos diferentes, que somos capaces de levantar al caído, que somos capaces de darle una mano, tenderle una mano a aquel nieto, aquel hijo que ha caído en las drogas. Y seguimos orando por él y apuntándole a la cruz y predicándole el evangelio. Y no importa lo que esté pasando alrededor nuestro. Nosotros somos personas que tenemos que vivir como Cristo. Lo digo 1000 veces, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tenemos que ser un pueblo que es capaz de tener la valentía de enfrentar los tiempos difíciles como Cristo los enfrentó. Tenemos que ser un pueblo de amor. Tenemos que ser un pueblo de justicia, pero justicia divina, no nuestra propia justicia. Porque Cristo se dignó de crucificarse. El acto más justo y más misericordioso de toda la historia fue un Cristo clavado en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Ese es el Cristo suyo. Ese es el Cristo mío. Tenemos que ser un pueblo con valentía, con determinación, un pueblo que confía en el poder de Cristo, que confía en el poder de el gran yo soy, que confía en el poder de su palabra. Yo soy, ¡boom!, se cayó todo el mundo. Se cayeron todos. Un pueblo que se mueve en el amor de Cristo. Un pueblo que se mueve conforme a la justicia de Cristo. Segunda de Pedro 2, 24 al 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Por ustedes que andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Con esto termino. Hay un personaje en la historia llamado Fritz Kreisler. Era un virtuoso del violín. Un hombre que hizo una fortuna tocando violín.
en los conciertos, en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. Y un día había una subasta por un violín y Fritz lo quería. Y él llegó a la subasta para ofrecer una gran cantidad de dinero por el violín. Pero cuando llegó, alguien se le adelantó. Alguien había comprado el violín y se lo llevó. Y Fritz se quedó triste, pero averiguó quién había sido la persona que había comprado aquel violín. Y averiguó la dirección de aquella persona. Y se fue a visitarlo. Y le dijo, yo vengo a comprarte el violín. Y el Señor le dijo, el violín no está a la venta. Yo no vendo el violín. Yo estaba detrás de ese violín hace mucho tiempo y acabo de comprarlo para exhibirlo. Y Fritz le dijo, pero permítame aunque sea tocar una melodía con el violín. Y el hombre le concedió su petición. Y empezó Fritz a tocar el violín. Y sacó una melodía preciosa. Algo asombroso. Algo maravilloso. Que aquel hombre se quedó cautivado. Y le dijo a Fritz, Fritz, llévate el violín. Ese violín tiene que ser escuchado por todas las personas. Y en un estante no vale la pena tenerlo. Llévate el violín. Y Fritz se lo llevó. Y el violín fue tocado. Y con eso, ¿qué le quiero decir, hermano? Usted tiene un violín más precioso que el violín de Fritz. Usted tiene el Evangelio de Jesucristo. Ese es su violín. La melodía que sale de ese violín es asombrosa, es maravillosa, es espectacular. Esa sociedad de tiempos peligrosos lo que necesita es el Evangelio de Jesucristo. Y usted tiene el violín. Y la música que sale de su boca cuando usted predica el Evangelio es una música preciosa para el Señor. Son palabras preciosas para el Señor, porque tienen el respaldo del gran Dios de los cielos y la tierra, el creador de todo. Y tienen el respaldo del Espíritu Santo que Él nos ha dejado. Entonces la pregunta es, ¿ya te he dado algunos principios para vivir tu vida en tiempos peligrosos, imitando a Cristo? La pregunta es si vas a tocar el violín o no. ¿Cuántos violinistas? No me tiene que responder. ¿Cuántos violinistas hay aquí? ¿Usted no sabía eso? El otro día le dije que usted debía ser un cristiano feo. Y hoy le digo que usted debe ser un cristiano violinista, que toca el violín del Evangelio. Con eso los dejo, mis amados hermanos, y me despido porque sé que no voy a ver a algunos que se van. Les amo en el Señor. Que podamos ser un pueblo que tocamos el violín del Evangelio a todas las personas a nuestro alrededor. Que los tiempos peligrosos no sean más peligrosos que el Evangelio. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en Cristo vemos determinación, valentía, porque en Cristo vemos poder, porque en Cristo vemos amor, porque en Cristo vemos justicia divina. Haznos, Señor, a cada uno de nosotros portadores de esa valentía, de ese poder, de ese amor, de esa justicia
divina, Señor. Padre, queremos hacer la diferencia. Queremos ser un pueblo que, humillados delante de ti, podamos clamar a ti, interceder por la sociedad, que deja mucho que desear. Pero nosotros somos sal y luz, para que ellos vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, Señor. Somos la sal y la luz de la tierra. Somos el pueblo de pacto. Somos el pueblo que alumbra en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a ir confiados con el poder de tu palabra, con tu poder, con el poder del Evangelio, a demostrar tu amor delante de un mundo que necesita reconciliarse contigo, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos también cuando no hemos aprovechado las oportunidades que tú nos has dado, Señor. Perdónanos. Perdóname a mí, Señor. Te pido que tú nos des la valentía necesaria, Señor, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.